Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera anunció que está a favor de desaparecer los soples y de concentrar la función electoral en un solo órgano, que sea el INE quien lleve a cabo esta función electoral. Nosotros presentamos una iniciativa el 7 de marzo, que está publicada en la Gaceta, justamente para eso, para generar austeridad en materia electoral, que desaparezcan los institutos electorales de los estados y que pueda concentrarse esta función. Con esto los estados tendrían mucho más recursos para poder realizar obras o canalizarla a la gente que verdaderamente la necesita. Se ha creado aquí en la Cámara de Diputados un grupo para la reforma del Estado y la reforma electoral, que tengo el honor de presidir. Está integrado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Y en breve, la primera quincena de junio, realizaremos unos foros de Parlamento abierto para estudiar estos temas de la reforma electoral y de la reforma del Estado, donde vendrán órganos electorales, autoridades, partidos políticos, especialistas y académicos. Nuestra propuesta es una propuesta que lleva o tiene como cometido generar ahorros. Estamos en una dinámica de austeridad donde la gente ha pedido que el gobierno, la función pública, sean entes autónomos, sea poder legislativo, ejecutivo o judicial, minimice su gasto para que éste se pueda destinar a quienes verdaderamente requieren esos temas. Aquí tengo una tabla donde vienen cuál es el presupuesto de los soples este año 2019. Suman casi 9,000 millones de pesos. Eso es lo que pretendemos ahorrarnos. A manera de ejemplo, señalo dos estados. El Estado de México, si no existiera el OPLE, este año se ahorraría 1,100 millones de pesos, y el estado de Veracruz, por ejemplo, 600 millones de pesos. Son cantidades muy importantes, tomando en cuenta las necesidades que tienen cada estado en materia de salud, seguridad, educación, asistencia social. Es por ello que vamos a estar impulsando esta reforma, que ahora el presidente dijo que es necesaria y adecuada para poder optimizar los recursos del Estado mexicano en beneficio de las entidades federativas y que tengan más dinero para poder gastar. Ese es el tema, señoras y señores. ¿Ya? Al eliminarlos. Mira, en la actualidad los soples tienen ya muy pocas funciones, casi todas las asume el INE, y como ejemplo, ahorita la elección de Puebla, ustedes saben que le está llevando a cabo el INE, el OPLE no le está realizando. Entonces, en la reforma electoral del 2014 quedaron con muy pocas facultades. La verdad es que tienen pocas facultades, mucho personal y mucho dinero, que en realidad casi todo lo viene realizando el INE. El INE realiza la capacitación, el INE dirige la casilla única, el INE les dice cómo tiene que ser el material electoral y las boletas, el INE fiscaliza, el INE hace gran cantidad de cosas que los soples ya no hacen. Entonces, el tema es reestructurar al INE para que las juntas locales que tiene el INE en cada estado puedan realizar esa labor. El INE tiene una estructura nacional muy importante en las 32 entidades federativas, y además tiene instalaciones y personal en los 300 distritos del país. Sería optimizar esos recursos que ya existen. No, los recursos son de los estados. Como los estados son los que contemplan en su presupuesto a los soples, dejarían de presupuestarlo para redireccionarlo a otro gasto, construcción de hospitales, de escuelas, incluso los propios activos que tienen los soples se tendrían que liquidar. Tienen edificios, vehículos, equipo de cómputo, material de oficina, se puede liquidar, y ese es un activo muy importante. ¿Cómo va? ¿Cuál es la ruta de esta iniciativa que presentaste en torno a esto? Y precisamente el Instituto Nacional Electoral hacía un llamado a defender a estos órganos que le han dado certeza a las elecciones, no solamente a nivel federal, sino ahora a los estatales. En aras de estos ahorros que pues
Pareciera que ha cundido la obsesión de que en cualquier parte hay corrupción, que sí la hay, pero así llegar a estos extremos ya de que todo es corrupción, por eso desaparece. Es preferible ahorrarse aquí serían alrededor de 10 millones de pesos, ¿no? Lo que están... Son 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos que están presupuestados y poner en riesgo realmente la calidad y la credibilidad de las elecciones en el país. Gracias. Yo creo que no es así. Más que un tema de corrupción, es un tema de que hay duplicidad de funciones. Cuando en 2014 se hizo la reforma, ustedes recordarán que había 2 casillas, una del Estado y una federal, ahora ya hay una sola casilla. Además, el INE capacita, el INE fiscaliza, el INE ya realiza casi todas las actividades. Además, tiene oficinas en los estados y en los distritos. Lo único que necesitamos es una reorganización. En cuanto al tema de que el INE se ha pronunciado en defensa de estos institutos, yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque entiendo que no todos los consejeros del INE están a favor de defender a los institutos. Hay otros quienes han manifestado que tiene que analizarse la permanencia o no de los soples, atendiendo a que venían teniendo unas ciertas funciones, en el 2004 se reducen drásticamente sus funciones, pero sus presupuestos siguen aumentando. No hay relación directa entre la disminución de sus funciones y la baja de su presupuesto, al contrario, aumentó y eso no puede ser. El presupuesto se los incrementan, por ejemplo, al INE cuando hay elecciones, porque se justifica, ¿no?, del trabajo que van a realizar, pero cuando son tiempos que no hay votaciones, sí se disminuye el gasto, no es el mismo para todo cada año, ni se les aumenta siquiera. De hecho, el gasto del año pasado de los soples fue de 15,000 millones, el año pasado hubo elecciones, este año no hay elecciones más que en 5 estados, los demás soples no están haciendo casi nada, bueno, 6 con el extraordinario, no están haciendo casi nada y son 10,000 millones, es decir, el año pasado que hubo elecciones en todos los estados fueron 15,000 millones y este año que hay elecciones en muy poquitos estados son 10,000 millones. Sigue siendo mucho dinero para estar ociosos en los años en los que no hay elecciones. Comentó el presidente por la mañana que resulta innecesario tener una estructura permanente durante 3 años si solamente un año va a haber elecciones. Entonces tenemos que optimizar esas estructuras en esos años no electorales para que sea el INE el que absorba esta carga de trabajo. Ojo, el INE tiene como presupuesto este año aproximadamente 10,000 millones, de los cuales destinan un promedio de 3,000 millones a la credencial de elector. Es un gasto que no se puede cancelar, ese tiene que seguir. Pero el INE opera con menos dinero que los soples, por ejemplo, este año. Y en año electoral tienen el mismo presupuesto el INE y los soples traslapando las funciones. De alguna manera tenemos que optimizar eso. Entonces, desde tu punto de vista, no están en riesgo la calidad, ni la credibilidad, ni la transparencia de las votaciones que pudieran generarse después. Por supuesto que no, pues sobre todo porque vamos a tener una casilla única, ya la tenemos, ya ha funcionado. Y ahí es donde va a votar la gente, en esa casilla. Y esa casilla la organiza el INE sacula a los funcionarios de casilla, el INE los capacita, el INE determina dónde van las casillas. Eso ya sucede en la actualidad. Entonces no habría gran diferencia en el tema de los votos. Gracias.